Hola, bienvenido al curso sobre cómo diseñar puestos de trabajo amigables para todas las edades. Soy Alberto Ferreras del Instituto de Biomecánica de Valencia y en esta primera presentación te vamos a introducir a los conceptos y a la metodología de este curso. Bueno, en primer lugar, ¿por qué un curso como este es necesario? La razón principal es que las sociedades occidentales se enfrentan a una población cada vez más envejecida. Esto evidentemente afecta al mundo laboral. Las previsiones apuntan a que para 2030 se espera que los trabajadores de más de 55 años representen el 30% más de la fuerza de trabajo total en muchos países de la Unión Europea. Esto crea desafíos a todos los niveles, a nivel de las empresas, de las instituciones y de los propios trabajadores mayores. Ante una realidad como esta, los profesionales, las compañías, los trabajadores deben ser conscientes de aspectos que van a afectar a la organización y al desarrollo de su trabajo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando envejecemos, cuando nos hacemos mayores? ¿Cómo afecta este proceso de envejecimiento a la capacidad de trabajar? ¿Cómo podemos saber si los trabajadores mayores tienen riesgos cuando desempeñan su trabajo? Y por último, y tema central de este curso también, ¿cómo puede la ergonomía ayudar a diseñar lugares de trabajo adaptados a todas las edades? Para dar respuesta a estos aspectos, el curso que vamos a ver se plantea una serie de objetivos como son, en primer lugar, proporcionar herramientas ergonómicas, recomendaciones, criterios de diseño, con el objetivo de mejorar la salud, el confort y la eficiencia de trabajadores de edad avanzada en las empresas. Proporcionar a los profesionales conocimientos necesarios para poder valorar, para evaluar los puestos de trabajo, teniendo en cuenta esas características de los trabajadores de más edad. Y con esas evaluaciones proponer criterios de diseño para mejorar los puestos de trabajo. Y por último, articular toda esta información desde la perspectiva de la ergonomía, con el objetivo de ajustar productos y entornos a las capacidades de las personas mayores. Los contenidos de este curso se van a estructurar en 4 módulos, cada uno de ellos con 1 o 2 sesiones y cada sesión con varias unidades didácticas. El primer módulo introducirá el concepto de ergonomía y su aplicación a la evaluación de puestos de trabajo y al diseño de productos. El segundo módulo va a tratar sobre el proceso de envejecimiento y cómo afecta ese proceso de envejecimiento a la capacidad para trabajar. El tercer módulo nos va a enseñar a realizar una evaluación ergonómica de los puestos de trabajo. Evaluación ergonómica que tenga en cuenta las características y las capacidades de los trabajadores mayores. Y por último, el cuarto módulo nos va a ofrecer recomendaciones y criterios de diseño para conseguir puestos de trabajo saludables que se adapten a los trabajadores de todas las edades. La estructura del curso, como he comentado, va a consistir en módulos, sesiones y unidades. Cada módulo tendrá una introducción en forma de presentación de vídeo como la que estáis viendo, una serie de ideas, objetivos y textos introductorios en los que podréis consultar información relativa a lo que se va a desarrollar en ese módulo. Luego los contenidos de cada unidad, que también van a ser presentaciones en vídeo, actividades, por ejemplo, actividades de cuestionarios, de relación, para reforzar lo que habéis aprendido en cada una de las sesiones, ideas clave, referencias para poder encontrar más información y, por último, la evaluación de cada una de los módulos mediante un cuestionario tipo test.